Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elias Leonardo y hoy vamos a hablar de Mi nombre era Eileen, una película dirigida por William Oldroyd, protagonizada por Thomasin McKenzie y Anne Hathaway. Nos cuenta la historia de Eileen, una joven que trabaja en un reclusorio juvenil haciendo labores de secretariado y cuya vida cambia cuando conoce a Rebecca, una nueva psicóloga que llega contratada para implementar cambios respecto a su antecesor en aras de mejorar la situación en el reclusorio. En aras de mejorar, en realidad es como de mantener las cosas tranquilas, no moverle nada, en fin, pero Rebeca tiene ideas progresistas y quiere ir más allá. Entonces ella sí empieza a ejecutar esos cambios y eso le atrae también a Eileen, quien ve en Rebeca a una nueva figura de rebeldía, a un ejemplo y algo más. Eh, Ellas dos empiezan a generar una complicidad muy particular que las va a llevar a enfrentar una situación densa, drástica, que también funciona como giro de tuerca en la película. ¿Por dónde desmenuzar precisamente Mi nombre era Eileen? Vamos por partes. El director William Oldroyd, de golpe, iniciando la película, nos presenta a Eileen de una forma muy rápida y muy contundente y nos hace también ver cómo es el universo de esta chica, porque de inmediato nos hace saber lo cerrado y pequeño que es el mundo que habita, ¿no? Y lo vemos a través de una masturbación que ella lleva a cabo lejos de todo, ¿no? Lejos de la gente, pero más allá de lejos de la gente es lejos de una sociedad sin futuro, ¿no? Una sociedad mediocre, una sociedad acomedida a una zona de confort que vive de la rutina, donde no pasa nada, no hay nada atractivo, no hay nada interesante, nada se sale de lo común ni de lo normal. Eileen se aleja precisamente de esa sociedad para poderse masturbar tranquila al interior de su auto. Y ahí hay algo interesante porque el director nos muestra que esa masturbación que está llevando Eileen, si bien la hace lejos de toda la gente, la hace al interior de su auto. Es decir, nos sigue mostrando que esta chica pertenece y vive a una atmósfera muy cerrada, una atmósfera muy muy represora, muy reprimida también, muy contenida, les digo, una atmósfera, una sociedad que asfixia completamente. Entonces, que esta masturbación ocurra al interior del auto nos está diciendo mucho. De verdad, ahí hay parte de ese lenguaje que nos quiere mostrar el director William Oldroyd. Por otra parte, vemos que este universo es también como muy sucio. Hay muchas cosas sucias de Eileen y alrededor de Eileen lo van a ir viendo en cómo está su casa, cómo está su padre, cómo incluso también ella va comportándose en sus acciones, en sus conductas, que distan mucho, ¿no? De una salubridad, de un gusto por la limpieza, del sentido común por el orden. No, eso no existe en el universo de Eileen, ¿no? Porque tampoco nadie se lo ha inculcado y pareciera que ella tampoco tiene mucho interés en eso. Pareciera, lo dejo ahí porque ella al final de la película toma una decisión que nos hace pensar que bueno, puede haber una reinvención de... Pero en ese mundo sucio y rudo que con el que está creciendo, pues vemos también ella cómo se masturba, ¿no? Cómo se masturba además con, con nieve que encuentra junto a ella. O sea, también nos habla también de esa atmósfera en la que se desenvuelve Aileen. O sea, Aileen, que ella decida masturbarse con hielo que encuentra junto a su auto, nos está también contando y diciendo mucho de pues cómo ha tenido que crecer, en qué condiciones está creciendo y cuál es el panorama o el máximo de panorama que le ha ofrecido este universo en el que se ha desarrollado. Entonces también ahí, o sea, les digo, ya de entrada en la primera secuencia el director nos está ofreciendo mucho. Que la primera escena sea una masturbación nos va
nos va a abrir hacia la historia de Eileen y nos va a introducir precisamente a esa sociedad horrible. De verdad es una sociedad horrible, una ciudad horrible, y lo vamos a ver también con algo tan inteligente como con una toma. Primero vamos a ver cómo ella en el regreso, después de esta masturbación que se va a hacer lejos de todo, regresa ya a su hogar y vemos cómo se introduce al pueblo, a la comunidad, y la cámara toma, primero, toma en un primer plano a un templo religioso, y a la par también vemos a una bandera de Estados Unidos ondeante. Y ella regresa de noche, ¿no? Se introduce de noche a esta comunidad, y lo cual nos hace ver que regresa a un oscuro país, a una oscura ciudad, donde impera la moral de valores establecidos por la religión, por más credos, dentro de una nación que apoya precisamente ese aspecto recatado de las religiones, comulga con ese sentir de los buenos valores del ciudadano estadounidense, de unos valores con los cuales no comulga y no quiere comulgar a Eileen, ¿no? Y les digo que este plano sea de un templo religioso, la bandera de Estados Unidos, y que ella regrese de noche, también nos está diciendo bastante. Nos mostró a Eileen ya la masturbación. Bueno, estamos viendo también una chica que tiene mucho deseo contenido, mucho deseo oculto, que tiene ganas de satisfacer, que quiere explotar, pero no sabe cómo o no se atreve. La cuestión es que ella en su trabajo nos lo hace ver con dos hombres. Y ahí también vamos a ver cómo juega el espacio y la cámara para hacernos notar una vez más lo cerrado que puede ser ese universo para Eileen, independientemente de que trabaje en un reclusorio juvenil. Primero lo vemos en cómo ella observa a través de una ventana a un reo. Constantemente lo observa, lo observa, lo observa. Es alguien que le inquieta. Y por otro lado vemos cómo también observa a un oficial a través de la ventana, ¿no? Lo está observando. También es alguien que le inquieta. Son dos hombres que de alguna u otra manera le alborotan la hormona. Son dos hombres que le despiertan la curiosidad de generar algo más allá, de ir a lo corporal. Sin embargo, la barrera existe. Esta barrera de las ventanas, las barreras de las puertas, pero sobre todo las barreras de las ventanas, que nos hacen notar ese distanciamiento de Eileen con lo corporal. Y además, por ejemplo, en el caso del reo, ella lo observa de arriba abajo, ¿no? Ella en una posición, vamos a decirlo, de poder y libertad, y que aún estando libre está encerrada, ¿no? Y por el otro lado vemos que este chico recluso, bueno, él está privado de su libertad por algo que cometió, pero lo hace en un espacio al aire libre, ¿no? O sea, no es que lo vea ella estando entre las rejas, sino cuando está en el patio tomando sus descansos. Estos dos polos opuestos, estas contradicciones, nos están también diciendo mucho de las posiciones de poder, porque a final de cuentas Eileen, pues ella puede regresar a casa y es alguien que trabaja para ese reclusorio que tiene controlado y vigilado a este chico que ya es acusado de como criminal, ¿no? Ahí se nota, y se nota, les digo, desde cómo ella lo mira de arriba hacia abajo. Y por el otro lado, cuando se trata de observar al oficial, lo hace digamos que en una misma condición social, ¿no? Están a la par. Entonces, la cámara y los planos son a la par. No se ve que ella lo vea de arriba hacia abajo, ni que reciba la mirada de abajo hacia arriba, sino son dos seres que están a la par, sin embargo también distanciados, ¿no? No solamente por las ventanas, sino por los roles que desempeñan al interior de este reclusorio, porque mientras Eileen hace labores de secretariado, bueno, el otro es un oficial que tampoco es que esté haciendo muchas cosas, pero bueno, tiene esa placa, ¿no? Que lo caracteriza por ser un oficial. Entonces también vamos viendo cómo esos mundos se vuelven cerrados para matizar
la, la atmósfera en que transita Eileen. ¿En qué momento aparece Anne Hathaway? Bueno, ahí viene. Ella ofrece un personaje inquietante, muy inquietante y que intriga. Llega un momento de la película donde nos preguntamos hacia dónde va ella, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente está haciendo? ¿Qué truculencia se está manejando al interior de su oficina? ¿Hacia a dónde va? ¿A dónde viene? ¿Quién es esta mujer? ¿No? Porque se nos muestra de cuerpo presente, sí, se nos muestra su forma de ser, que sí puede ser una mujer que caiga muy bien porque es rebelde, es progresista, es alguien que además es guapa, o sea, tiene todos los encantos que atraen a Eileen, pero al mismo tiempo es muy desconcertante porque no se saben muchas cosas de ella ni qué es lo que está haciendo al interior de su oficina ahora que es la encomendada a poner el nuevo orden en este reclusorio juvenil. Y entonces les digo, llega una película donde dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando, no? Porque parece que ya todo está perdido, que va sin rumbo fijo ni dirección, hasta que surge un giro de tuerca ahí en la película que dice uno, caray, caray. Y ahí es donde también vemos la relevancia del personaje de Anne Hathaway, abro paréntesis, con una extraordinaria actuación, cierro paréntesis, y no solamente por lo que hace ella en esta escena de giro de tuerca, sino por lo que ocasiona. Es muy trascendental el personaje de Anne Hathaway por lo que ocasiona. Es decir, nos obliga a pensar en el otro personaje, en este caso Eileen. Y dotándolo de todo sentido precisamente al nombre de la película. Mi nombre era Eileen en español, bueno, en inglés es Eileen. Entonces lo que hace el personaje de Anne Hathaway le da todo el peso y todo el sentido al nombre de Eileen y a lo que hace precisamente Eileen. Es decir, lo importante no es ella, porque puede llegar un momento en que pensemos que lo importante es Rebecca, Anne Hathaway, y no. Lo importante es Eileen, y lo vamos a ver con una escena no sé cómo decir la palabra, pero interesante. Voy a tener que utilizar el concepto de interesante. Cuando vemos que Eileen, luego de compaginar con Rebeca en esta escena de giro de tuerca, vemos a Eileen cómo se postra frente a la ventana de su casa, es de noche, se postra frente a la ventana de su casa, es de noche, y la cámara se detiene en ella 30 segundos, si no es que un minuto, la cámara fija, y nosotros nada más observamos cómo Eileen contempla en la ventana esperando algo, esperando a alguien. El chiste es que está aguardando, aguarda, les digo, en la noche y desde una ventana. Un minuto, 30 segundos, un minuto, piénsele, pero que nos lo muestre así, el director nos está diciendo algo que nos remite precisamente a lo que les comentaba al inicio de cuando la vemos llegar en su auto, vemos esa toma al templo religioso, a la bandera de Estados Unidos, ya era de noche. Bueno, aquí es una ventana, es de noche, algo va a hacer Eileen para que esa barrera deje de existir. Y para que esa barrera deje de existir, para que ese universo horrible, decadente y terrible deje de oprimirla, pues algo hizo Rebeca que es importante, y lo relevante fue que apareciera en su vida, pero algo hizo Rebeca para detonar que Eileen en ese minuto o en esos 30 segundos que la cámara se detiene en ella, esté pensando, esté maquilando, algo está maquilando y algo va a hacer. Y lo que va a hacer es, les digo, contrastar con esa oscuridad y con esas ventanas y con esas imposiciones morales que la han tenido donde está. Entonces el personaje de Anne Hathaway es muy inquietante y trascendental. Y finalmente el personaje de Anne Hathaway también pone sobre la mesa un tema que es el del sistema penitenciario juvenil y las fallas que hay en ese sistema judicial. Lo hace de manera fina y pertinente con una sola pregunta. A ella le basta una sola pregunta que radica en cuestionar por qué nadie le preguntó al acusado qué había detrás del crimen que cometió. Se da por hecho que por cometer un crimen
sí, es un asesino, pero que no hay un pasado, no hay una historia, no hay un móvil que lo llevó a hacer eso. Menos aún siendo joven, ¿no? Porque ya sabemos que en el mundo en general y desde décadas atrás, ser joven ya es un crimen, ¿no? Y los jóvenes son vistos como algo malévolo y perverso, y además casi sin derecho a opinar ni hablar. Y aquí entonces ella se fija en esa parte de, a ver, ¿por qué nadie le preguntó a este hombre, a este chico, por qué hizo lo que hizo? Que parta de esa pregunta y de esa observación, Rebecca Anne Hathaway, pues nos hace ver que detrás del juicio hacia un asesino hay todo un sistema y hay toda una sociedad podrida y corrompida que opta por el fácil juicio, ¿no? y por el castigo inmediato antes que ir al fondo de los problemas. Es ahí una observación puntual que hace el director William Oldroyd con el personaje de Anne Hathaway, que no se queda nada más con alterar y cambiar por completo la vida de Eileen, sino que también nos pone sobre la mesa este tema de los sistemas judiciales jodidos, partiendo de una sociedad jodida, destrozada, que prefiere lo fácil del castigo y el juicio antes que hurgar y rascar en los propios problemas que se pueden y se deben atender desde antes. Eileen es un thriller ahí de corte psicológico muy interesante, al cual no se le está dando mucho eco, no se está hablando demasiado de él, incluso se estrenó en pocas salas, pero que vale la pena observar. Bien Thomasin McKenzie, un poquito ahí con guiños al papel que lleva a cabo en Misterio en Soho, y a una Anne Hathaway que cuando hace este tipo de personajes de verdad es muy disfrutable.